y tenemos a un colega, un compañero de trabajo de alguna manera, que desde los 13 años, cuando entró a una radio, después nunca más quiso salir. Y a partir de ahí vamos a estar conversando con él de su vida y de todo lo que está haciendo. Robert Rocha, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Diego, por recibirme. Me quedé sorprendido, muy gratamente sorprendido cuando me invitaron, porque digo, esta gente pensará que tengo algo interesante para contar. ¿Cómo no? Tenés una vida de la que uno aprende, de la que uno se entusiasma, Muchas porque gracias. has recorrido mucho desde muy joven y bueno, y queremos conocerte. ¿Qué Bueno, pasó en empecé esos ahí, como 13 vos años? decías, a los 13 años me metí en un estudio de radio. Entré con el propósito de que me grabaran una canción. Esa fue la verdad. Mirá. Y descubrí en ese estudio de radio en 33, una estación de FM de 33, cómo era ese mundo absolutamente increíble de trabajar en una radio. Y te puedo asegurar que desde esos 13 años nunca más salí. No fue con la complacencia de mis padres, ¿no? En ese momento ellos no querían que yo Claro, trabajara, no querían que trabajara. claro. Y después terminé el liceo y me vine para Montevideo a estudiar. Facultad de Medicina, que no tiene nada que ver, No, ¿no? pero vos sabés que yo no sé qué me había pasado. En segundo o tercero de la escuela, no sé qué me había pasado. Me encanta la medicina. Sigo amando la medicina y cada vez que tengo un texto, la posibilidad de leer un texto de medicina, lo leo. Pero en tercero la abandoné, porque ese mismo año en el que yo llegué a Montevideo, en el año 92, a estudiar medicina, había terminado el liceo, la intención era seguir la carrera en la facultad, entré a trabajar en Monte Carlo. O sea que el año pasado cumplí 30 años vinculado a Monte Carlo. Imponente. 30 años. Bueno, escuchamos la voz, capaz que para Diego no tanto que es muy joven, pero escuchar tu voz es recordar estar escuchando la radio, porque sos Claro. la voz de esa radio durante muchísimos años, Es que ¿verdad? he tenido ese privilegio, ¿no? Mm. En el año 94 comencé a conducir Monte Carlo a sus órdenes cuando Vicente Mm. Dumas Ottolani se jubiló y prácticamente que en ese tiempo también mi voz comenzó a ser la voz institucional de la Claro. radio. Y a pesar de que me alejé de la radio, en el año 2013 me fui de Monte Carlo, mi voz siguió siendo la voz institucional de la radio, o sea, seguí vinculado a la emisora de esa manera. Y volví en el 2018. Ahora, Robert, en tantos años que hace que estás vinculado a los medios, habrás visto un montón de transformaciones. Imagino que allá por el 92 el peso del diario papel, por ejemplo, era otro Sin dudas. al que tiene hoy, tal vez, más que nada por las plataformas digitales. Pero contame cómo eran los medios de comunicación o qué recuerdos tenés vos allá por el 92 cuando entraste y cómo era también pensar en estudiar periodismo en esa época. Qué lindo lo que preguntas, Diego, porque si vos pensás lo que ha sucedido en los últimos 30 años, te puedo asegurar que los cambios han sido mucho más dramáticos de lo que sucedió, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX. Y estamos hablando de que en la segunda mitad del siglo XX Aparece el la hombre radio, claro. pisó la luna, De las todo, transmisiones en muchas directo, cosas, tecnología. la irrupción de la Sí. televisión en colores. No obstante, en el 92, para responder tu pregunta, cuando yo comencé, por ejemplo, fíjate, una cosa tan elemental como hoy existen, que son los teléfonos celulares, no existían. Claro. O por lo menos no existían en el uso masivo o el uso profesional que nosotros luego comenzamos a darles. Cuando irrumpen los teléfonos celulares, eran unos bodoques enormes que si se te caían en un pie, te lastimaban, te fracturaban. Pero además, fíjate que en aquella época, en el departamento de prensa de Radio Monte Carlo, lo que se llamaba sala de teletipos, que seguramente los memoriosos recordarán que cuando se salía al aire desde esa sala se escuchaba el ruido como de una impresora de Sí. papel fanfold, que de hecho eso eran los teletipos. Toda la información internacional llegaba a través de esas impresoras, pero con una salvedad. Hoy la gente no lo puede creer a eso. Vos no tenías la posibilidad de seleccionar en una pantalla cuál era la información que vos querías imprimir. La impresora estaba todo el tiempo, 24/7, imprimiendo lo que desde una oficina de prensa internacional se enviaba a sus distintas terminales. Entonces, cuando nosotros entrábamos, a mí me tocaba entrar a las 6 de la mañana en el departamento de prensa de Monte Carlo, con lo que me encontraba en esa pequeña sala donde habían 3 impresoras que estaban continuamente imprimiendo, era la agencia EFE, la agencia DPA y la agencia UPI. Una agencia española, una agencia alemana y una agencia americana de noticias. Sí.
llegabas así, te encontrabas con metros y metros y metros de papel. Era un desparpajo. Claro. Que vos impresionante. tenías que empezar a revisar para ver cuál era la noticia trascendente. Si había una noticia que destacaba, por lo general te enterabas porque el texto era muy breve y se decía adelanto o urgente, y luego venía el desarrollo de esa información, una catástrofe climática, un terremoto o un conflicto bélico que se desataba. Eso ya te marca a las claras lo que era la diferencia de trabajar en aquella época, cuando además no tenías internet para chequear si una información que vos estabas recibiendo era una información válida. Eran otros los sistemas, tenías que apelar sí o sí al teléfono, a los contactos, a las fuentes, era absolutamente necesario tener una red de contactos que te pudiera justamente dar la certeza de que la noticia de que vos estabas brindando era una noticia cierta. Eso y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, se iba también más al lugar de los hechos, tal vez, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas, en esa época los móviles de las estaciones de radio eran como absolutamente necesarios, ¿no? Montecarlo particularmente siempre tuvo móviles en la calle. El informativo de Montecarlo por aquella época se caracterizaba por lo que se le llamaban radiomóviles. Entonces tenías el Radiomóvil 1, que era el itinerante, era uno de los móviles de Montecarlo que estaba todo el tiempo recorriendo la ciudad y la noticia cuando surgía salía desde ahí. La comunicación, como te decía, no era vía teléfono celular, era por un transmisor que además tenías que tener cierto lugar donde transmitir, que no tuviera interferencias. Después tenías el Radiomóvil 2, que si yo mal no recuerdo era deportes, el Radiomóvil 3, que era policiales, el Radiomóvil 4, que era creo que era Punta del Este, y así se iban sucediendo las informaciones que surgían desde exteriores. Así que imagínate, si habrá cambiado, y no hace tanto. O sea, a ver, pensemos, 30 años hace Claro. eso. Claro, un ciclo laboral, pero que en estos medios de comunicación es como, ¿no?, una vida, cambió una generación íntegra Absolutamente. de cómo abordar esta profesión. ¿Cómo te preparabas en esa época? Imagino, decías que entrabas a las 6 de la mañana y arrancabas a leer todo eso, ¿qué salías a las 8? Era muy particular mi horario porque yo fui el más joven en entrar al departamento de prensa. Y un querido amigo a quien que fue mi jefe, don Nillan Sarkisian, Claro. quien siempre tengo presente con mucho afecto y cada tanto me manda algún mensajecito y seguramente le van a decir que lo mencioné y después me va a mandar un mensaje. Me había encomendado distintas tareas, tenía que entrar a las 6 de la mañana para leer internacionales en aquel momento. Claro. Como yo tenía múltiples tareas en la radio, a las 9 de la mañana yo dejaba el departamento de prensa y me iba a hacer algo que hoy también es impensable para una estación de radio, que era sentarme en el estudio de radio esperando a que viniera el jingle con el paso a la hora, la temperatura y el estado del tiempo, que eso se daba en vivo. Entonces yo me quedaba en un turno que iba de 9 a 12 sentadito en el estudio para decir esas cosas nada más. A las 12 tenía un quiebre de 1 hora y media, más no me podía ir porque yo vivía en ese momento en Piedras Blancas, en la casa de mis tíos, cuando al poco tiempo me he venido a vivir a Montevideo. Así que me quedaba para entrar al móvil de Montecarlo Sus Órdenes, que fue mi primera tarea dentro del programa, a la 1:30 de la tarde. Y a las 5:30 terminábamos Montecarlo Sus Órdenes y recién ahí yo podía ir un rato a Piedras Blancas porque tenía que volver a entrar al informativo de la noche a las 8 a Radio Montecarlo para salir a las 12 de la noche. Y después el otro día estaba de vuelta a las Y 6 el de la otro día mañana. estaba a las desde 6 de la Piedras mañana, Blancas, sí. Que también te llevaba 45 minutos Me llegar tomaba fácil. el 106 o el 169, que en aquella época me demandaba unos 40, 45 minutos a esa hora claro. llegar, sí, sin lugar a dudas. Sí. Tremendo, ¿no? Fue hay una que experiencia darse- preciosa. Claro, pero tomar conciencia de lo que significaba esa vida, ¿no? Sí. Mucho desgaste, claro. No, y A estabas la edad. destinado, a ¿Vos qué eso. edad tenés, Diego? Claro. 24. Me vas a decir que si mañana tenés que hacer ese ejercicio no lo haces y con Claro. gusto No, amás sí, esto. sí. Lo Se hace, haces, obviamente. Sí, con los años nos empieza a costar un poco más, pero cuando Claro. uno es joven hace 20 cosas y sentís que estás en lo que te gusta, eso Rosario, es fantástico. el último ómnibus que pasaba por la puerta de la radio que me permitía llegar a la casa de mis tíos pasaba a las 0:05 minutos. Tenías que llegar. 12:05 Claro. minutos. Si por cualquier motivo yo me tenía que quedar en la radio porque, no sé, había una noticia que había que elaborarla y dejárselas preparadas a los compañeros de la mañana, ¿Cómo volvías? yo me quedaba en la Te radio. quedabas. Me Claro. quedaba, esa noche me quedaba en la radio. Acondicionaba algún sillón y dormía en la radio. Claro. Y si no, cuando me iba,
mi tía, que además también es mi madrina, Sí. me preparaba a la 1:30 de la mañana, me esperaba con la cena. Santo. Claro, qué así, época, ¿no? preciosa época. Qué lindo, Preciosa porque había época. como mucha entrega, ¿no? Sí, Tuya sí. con el trabajo también. Era un trabajo muy lo- artesanal también. Claro, muy artesanal. Y después pasás a la tele, recién estábamos viendo Sí. algunas imágenes. ¿Cómo fue ese salto? Eso, mira, fue... Perdón, antes la gente, por tu voz te reconocía, pero tu imagen no era No creas conocida. tanto. No, Tu imagen no, porque no. hoy vemos a todos los comunicadores de la radio, los conocemos a todos. De todas pero- maneras, en aquella época, cuando comienzo a conducir Monte Carlo sus Sí. órdenes, por aquel entonces el gerente de la radio era un señor a quien quiero mucho, lamentablemente hoy fallecido, pero que lo recuerdo con mucho afecto, Aníbal da Silva. Y en ese momento, Monte Carlo Radio tenía una interacción permanente con Canal 4. Entonces, cuando se intentaba promover un espacio de la radio, venían las cámaras del canal, se hacían avisos incluso. Yo hace poco veía un aviso que yo no podía creer, mío, de esa época. Imagínate, saco, corbata, Claro. una cosa increíble. Entonces salía tu cara. Y fue a partir yo siempre tuve una gran fortuna y es contar con jefes con quienes mantuvimos un diálogo muy respetuoso, pero muy afectuoso también. Manteniendo los correspondientes lugares de jefe o empleador y empleado desde 33 mismo. Mi primer jefe fue don Carlos Marroche, en 33, el propietario de 33 FM, un tipo que fue realmente muy, pero muy cálido conmigo. Y lo mismo me pasó cuando entré en Monte Carlo. Por aquel entonces, Daniel Romay, uno de los directores de la radio, del Grupo Monte Carlo, Sí. quería que yo hiciera televisión. Hasta que se dio una oportunidad y fue el mismo Daniel el que me llevó a decir, bueno, preséntese, hay un casting, es decir, no es porque venía de la mano de Daniel Romay, iba a entrar. No, había un Preséntese, hay un casting. casting, a ver cómo le va. Y estábamos contando de esa experiencia tuya en tele. ¿Qué diferencias ves con la tele actual, de aquellas épocas? Bueno, volvemos a lo de lo artesanal, si se quiere, ¿no? Yo creo que los medios han cambiado en función de las audiencias también. No es que los medios han cambiado netamente per se, sino que también el público se ha ido profesionalizando de alguna manera y el encontrar una oferta diversa, también eso exige que los medios vayan cambiando, que vayan cambiando los estilos de comunicación. Sin lugar a dudas, los estilos que por aquel entonces, a década del 90, uno podía tener, incluso en la conducción, son bien distintos a los estilos que hoy encuentra uno en la televisión, abierta por lo menos, y donde uno se percata que el televidente busca quizás algo más fresco, más descontracturado de lo que pasaba por aquella época en la que salíamos al aire, incluso en programas que eran muy divertidos, de corbata. Sí. Yo en el año 98 tuve la posibilidad de conducir ese programa que se llamó Dale que podés, y si bien era un programa de entretenimientos y divertido, lo hacíamos de saco y corbata. Totalmente. De una manera quizás mucho más estructurada de lo que se conduce hoy. También ha cambiado el lenguaje. No digo que sea ni mejor ni peor, digo que se ha de alguna manera hecho más cómodo para la gente también el escuchar las conversaciones. Antes te acordás que en los medios de comunicación, bueno, ni que hablar en la radio, pero incluso en la televisión estaba aquello de utilizar la voz La encolada, impostada. la impostada, Sí. y todo se hablaba así. Y eso quizás también con el tiempo también, en la medida en que el público, como te decía, comenzó a ver otras propuestas. Yo siempre pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con Canal 4, pero que tiene que ver con la televisión en sí. ¿Vos te acordás cuando Julio Alonso proponía el carnaval en directo a través de Canal 12 desde Sí, Brasil? Sí. Y muchas veces uno miraba la transmisión y uno decía, qué maravilla, está en directo. Cuando en realidad después, cuando vos empezabas a ver, cuando el cable te sumó otras opciones, Sí. vos empezabas a darte cuenta cómo eran los vivos en realidad y te dabas cuenta que muchas de las entrevistas que hacía cuando se encontraban con famosos eran entrevistas que habían sido previamente Claro. grabadas. Pero si vos no tenías contra qué compararlo, no Claro. lo sabías. Y no es que a uno como televidente, eso le mueva o no la aguja. Pero ahora se valora mucho lo fresco, ¿no? Sí, claro. Se valora incluso algo no tan bien filmado de pronto como en las redes sociales, Exacto. pero que sea... Y la interacción. Y la interacción. Bueno, Yo de creo- hecho siempre está la dicotomía esta con el surgimiento de nuevos medios.
Recuerdo que antes sucedió con este debate de radio-televisión, ahora parece un poco colarse la discusión al streaming. Pero a mí me parece muy interesante algo que vos decís acerca de que somos lo que comunicamos. ¿Podés explicarnos esa frase? Mirá, yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores de comunicación, porque si bien dejé medicina, luego me inscribí en la licenciatura de comunicación y particularmente con publicidad. Y tuve la suerte de tener a tipos formidables en el tema de comunicación, talleres dictados por Claudio Invernizzi, por el recordado Macunaíma, por Pipe Stein, por, no sé, gente realmente muy Alvarito Moré, con quien mantengo el contacto. Entonces hay algunas frases que me parecen sustantivas y bien ilustrativas del poder de la comunicación. Una de ellas se la escuché una vez a Claudio Invernizzi en una charla que dijo el valor de la palabra. A veces perdemos de vista lo que vale la palabra. La palabra es la que ordena el caos, dijo Invernizzi, y nunca más me olvidé de esa definición. Me pareció fundamental. Y también lo puede crear, ¿verdad? Lo crea, también. Pero Sí. vayamos Claro. al orden. Y uno es lo que comunica, básicamente lo que pretende es ilustrar que cualquier proceso de interacción implica una comunicación. Uno comunica con sus gestos, uno comunica con su imagen, uno comunica con sus palabras. Y eso es lo que en definitiva convierte a una persona o le da identidad a una persona. Cualquiera que esté, porque los seres humanos somos por naturaleza seres sociables, entonces tenemos que interactuar con otros. Y esa comunicación que le damos al otro es lo que nos define a nosotros. Yo puedo ser el tipo más bueno de la Tierra, con mis mejores valores, pero si yo no comunico eso, si los demás no se enteran que eso es, yo no lo voy a hacer. A la vista de los demás mi identidad va a ser otra. Por eso me parece que es importantísimo entender los procesos de comunicación. Esos análisis a mí me gustan muchísimo. Yo tuve la suerte incluso luego de dictar algunos talleres o cursos de comunicación. Sí. Y en los ámbitos, te diría, más distantes, si se quiere, de una radio o de un canal. Por ejemplo, en el ámbito de turismo, de hotelería. Hay un ejercicio que yo siempre propongo, que no es mío, alguien me lo propuso a mí y yo después lo copié, que es una carta de un usuario de un servicio que se la envía a quien propone ese servicio. Entonces le dice algo así como, ¿sabe quién soy? Soy el que cada mañana llega hasta su estación de servicio y espera pacientemente que quienes se encargan del trabajo en la pista terminen de conversar sobre las anécdotas del partido de fútbol para que me atiendan. Soy el mismo que cuando llega hasta el restaurante que usted tiene, espera pacientemente que alguien se levante detrás del mostrador para venir a ofrecerme un café y que además tengo la paciencia de recibir el café frío cuando me lo trae. Soy el mismo que cuando entra a su oficina a hacer un trámite, pacientemente entiende que la computadora cayó, que se cayó el sistema. Entonces termina diciendo la carta algo así como, ¿sabe quién soy en definitiva? El usuario que nunca vuelve. Hubiera vuelto con un simple pedido de disculpas. Ese ejercicio, que yo en las oportunidades que tuve las veces de dictar algún taller, se lo propuse a los alumnos, yo lo que les decía es, ok, respóndanle a este señor. Y te encontrabas con las respuestas más diversas. Una de ellas es, bueno, si no le gusta el servicio, Bueno, no vuelva. No vuelva, tranquilo que hay otro cliente. Otros que decían, por favor, denos una oportunidad. Entonces, eso es comunicar. Ese es un proceso de comunicación. Yo insisto mucho en esto. Cuando vos llamás a una empresa y te atiende Rosario, que es la recepcionista de esa empresa, yo estoy hablando con la empresa. Totalmente. Es cierto, Rosario en ese momento es la representante de la empresa, pero como me atienda Rosario, eso va a hablar de los valores que la empresa le otorga a la persona que está llamando. ¿Te gusta y eso también? No siempre se entiende. ¿Te gusta también la comunicación empresarial? Sí, todo proceso de comunicación me encanta. Todo proceso de comunicación me encanta. Creo que es absolutamente interesante, increíble. Para mí hay una cuestión hasta psicológica, o hasta no, hay un proceso psicológico sin lugar a dudas en los procesos de comunicación. Me gusta la comunicación, amo la comunicación. Decía Eduard Punset, decía siempre, un filósofo español, decía, la lengua es la extensión del estómago.
decía, y la verdad que venimos teniendo problemas de comunicación cuando en realidad es lo que venimos haciendo desde toda la historia. O sea, cuánto desafío hay porque muchas veces utilizamos, sobre todo la palabra, desde un lugar que es el enojo, la rabia, lo que nos mueve, y menos desde el cuidado y entender que está del otro lado, ¿no? O sea, hay mucho para revolver ahí con Eduard Punset. Un oyente me dijo una cosa que me quedó grabado. Uno aprende mucho, obviamente, todos los días, sobre todo en un programa interactivo. Me dijo, estamos en una etapa donde no nos escuchamos para entender al otro, sino que simplemente lo oímos para responderle. Para responder. Exactamente. Me pareció es formidable. Tremendo. Por eso hay una cosa ahí que hay que controlar mucho, lo que, ¿no? El proceso ese de poder escuchar. Hablando de esto de la comunicación empresarial que te decía Diego, vos además de ser comunicador y haber querido ser médico y que te siga gustando la medicina, que parecen estar alejados del lugar de la gestión, ¿no? Porque parece que son lugares tan alejados de querer llevar adelante un emprendimiento. Sin embargo, vos has tenido puestos y responsabilidades de gestión y de emprendedor y de empresario. Sí, me seduce todo eso, me desafía todo eso. Particularmente en la radio, tuve la gran fortuna de ser gerente de las 2 radios que conformaban en ese momento el Grupo Montecarlo, de Radio Montecarlo y Radio Cero. En lo que entiendo yo, tendrán que decirlo los demás, pero fue una gestión que a mí me satisfizo mucho. Primero porque no era sencillo mantener a una radio como Montecarlo en los índices de audiencia en los que estaba cuando yo comencé la gestión. Y Montecarlo en esa época, me quedé súper feliz cuando me trajeron el resultado, aumentó 8 puntos de audiencia. Y lo mismo Radio Cero. Fue una época en que Radio Cero creció sustantivamente y pasó a ser una FM líder. Todo eso apostando al capital humano, obviamente, que está en estas empresas. Porque, en definitiva, las empresas son eso, es el valor humano que tienen. Y después, en iniciativas que las hice totalmente por fuera de la radio, con amigos, emprendedores con quienes somos como hermanos de la vida. Por allí estuvimos en un estacionamiento que está, un estacionamiento muy particular, la gente se reía mucho porque el día que dije, bueno, me voy de la radio, ¿qué te vas a ir? Me voy a ir a un estacionamiento y me dicen, ¿vas a agarrar un palito rojo? Más o menos, digamos, más o menos voy a hacer eso. Pero sí, me seduce mucho el espíritu emprendedor. Me seduce mucho. Desde los 13 años, está clarísimo. Me encanta eso, me encanta eso. Mucha iniciativa, ¿verdad? Robert, ¿estás en algo ahora que nos puedas contar para saber hoy tu día a día? Porque ya nos vamos, pero nos queremos quedar con tu hoy. A la 1:30, Montecarlo Sus Órdenes. Exactamente. Ahí estoy hasta las 5 de la tarde. Estamos con Natalie Wendelman, que es como una bendición el trabajar con alguien a quien uno adora, que es como también nos conocemos de hace muchos años con Natalie. No habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos hasta 2020. Nosotros estudiamos juntos con Natalie con la licenciatura, así que ahora nos disfrutamos plenamente, nos divertimos, la pasamos muy bien en la tarde en Montecarlo. Los sábados presento un programa de cooperativas en Canal 10, que se emite también a través de A+B y a través de una señal que se llama UCL Televisión. Así que también ahí me metí en un mundo que yo desconocía absolutamente. Realizo diariamente un informativo para la OEA, para la Organización de Estados Americanos, que lo grabo todas las mañanas desde mi casa. Y lo mismo, los flashes informativos de esta señal que te digo que se llama UCL, que llega para todo el continente, entre otras cosas. Pero por ahí va mi día. Seguís activo, con Siempre. mucha... Sí, yo pensé que ibas a estar la mañana tranquilo, pero ya veo que no. No, mis mañanas no son nada tranquilos, pero las disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. La historia es encontrar el equilibrio en todo lo que uno hace. Robert, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Diego, Rosario, un placer, muchísimas gracias.